Ingeniero. Mi compañero y mi persona hicimos el proyecto de caja fuerte. Estos son los componentes que utilizamos para la creación del proyecto. 7 cementos cátodo común, compuertas NOT 74LS04, compuertas SAN 74LS08, compuertas OR 74LS32. Decodificador de BCD a 7 cementos cátodo común 74LS48. Flip-flop tipo D 74LS74. Comparador de magnitud 4 bits 74LS85. Hexadecimal flip-flop D 74LS174. Un flip-flop tal de tipo D 74LS273. Decodificador 417, un botón, diodos, switch, LED rojos y resistencias. El 7 cementos de cátodo común. Las características son: tamaño display 0.56, color verde, polaridad cátodo común. El datasheet, disipación de potencia por cemento 75 mW. Corriente directa máxima por cemento 80 mA. Corriente directa continua por cemento 20 mA. Recomendar corriente de funcionamiento 12 mA. Voltaje inverso por cemento 5 voltios. Temperatura de unión mayor a 85 grados centígrados. La compuerta NON 74LS04 es una puerta lógica que implementa la negación lógica siempre que su entrada esté en 0 o en baja, su salida está en 1 o en alta. Especificaciones: puerta inversa C1 lógica, tipo de lógica inversor, número de entradas 1, rango de voltaje de alimentación 4.25 voltios a 5.25 voltios, número de puerta 6, número de clavijas 14 y temperatura de funcionamiento 0 grados a 70 grados centígrados. La compuerta AND de 74LS08 es un circuito integrado TTL que consta de 4 compuertas AND de 2 entradas independientes. Especificaciones: el número de entrada 2, tensión de alimentación mínima 4.25 voltios, tensión de alimentación máxima 5.25 voltios, corriente de salida 8 mA, temperatura de funcionamiento mínima de 0 grados centígrados, temperatura de funcionamiento máxima 70 grados centígrados, 14 pines. La compuerta OR (74LS32). En esta compuerta, cuando todas sus entradas están en 0 o en baja, su salida está en 0 o en baja, mientras que cuando al menos una o ambas entradas están en 1 o en alta, su salida va a estar en 1 o en alta. Especificaciones: número de entrada 2, tensión de alimentación mínima 4.25 voltios, tensión de alimentación máxima 5.25 voltios, salida de corriente 8 mA, temperatura de funcionamiento mínima de 0 y temperatura de funcionamiento máxima de 70 grados centígrados, 14 pines. El decodificador de BCD a 7 cementos cátodo común 74LS48. Es un decodificador, es un circuito combinacional cuya función es inversa a la del codificador. Esto es, convierte un código binario de entrada naturales BCD de n bit de entradas y m líneas de salidas, tales que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entradas. Las características: convierte código BCD de 4 líneas 8421 a código de numerales de 7 cementos.
Emplea con display de cátodo común, resistencia de pull-hood internas, función de prueba del display, enciende todos los elementos. Voltaje de alimentación 4.25 voltios a 5.25 voltios, encapsulado 16 pines. El flip-flop tipo D 74LS74. Es un circuito integrado con disparos de subida de doble, positivos con características de flip-flop, disparado con salidas activas bajas, diseñados para la conducción de LED de ánodos común o indicadores incandescentes directamente. Especificaciones: tipo de salida diferencial y complementaria, retardo de propagación 13 nanosegundos, frecuencia 33 MHz, salida de corriente 8 mA, tensión de alimentación mínima 4.25 voltios, tensión de alimentación máxima 5.25 voltios. Temperatura de funcionamiento mínima y máxima de 0 a 70 grados, 14 pines. Comparador de magnitud 4 bits 74LS84. LS85. Realiza comparaciones de códigos binarios rectos y códigos BCD. Este dispositivo es totalmente expandible a cualquier cantidad de bits sin puertas externas. Especificaciones: tipo de comparador, magnitud, tipo de salida alta activa, número de canales 4, número de puntas 4 bits, tensión de alimentación mínima 4.25 voltios, tensión de alimentación máxima 5.25 voltios, corriente de suministro máximo 20 mA, tiempo de retardo de programación 45 nanosegundos, temperatura de trabajo mínima 0 grados y temperatura de trabajo máxima de 70 grados centígrados. El hexadecimal flip-flop D74 LS174. Característica: 6 flip-flop tipo D, entradas de clear y reloj comunes, disparo por flanco de subida, tecnología TTL Long Scuti LS, voltaje de alimentación 4.75 voltios a 5.25 voltios, 16 pines. El flip-flop octal de tipo D 74 LS273. Es un circuito TTL para implementar la lógica de tipo D del flip-flop con una entrada D, borrado directo. Especificaciones: tipo de disparo, borde positivo, tipo de salida, no invertido, tensión de alimentación mínima de 4.25 voltios, tensión de alimentación máxima de 5.25 voltios, retardo de propagación 17 nanosegundos, frecuencia 30 MHz, salida de corriente 8 mA y temperatura de trabajo mínima y máxima de 0 grados a 70 grados centígrados, 20 pines. Un decodificador 417. Es un decodificador con 10 salidas basadas en tecnologías SMO. También tiene una versión en tecnologías TTL llamada 74HC417. Estructuralmente está formada por un contador Jackson de 5 etapas que pueden dividir 0 contador por cualquier valor entre 2 y 9 con recursos para continuar o detectar al final del ciclo. Características: SD417 a 5 voltios 2 MHz, SD417 a 15 voltios 6 MHz y 74HC 47 a 5 voltios 25 MHz, versión TTL alta velocidad. Estos son los componentes utilizados en el proyecto que creamos.